Dos preguntas para no creer. Sí, esta es la segunda parte de una serie de estudios que hemos venido haciendo con respecto a las preguntas que le formulaban a Jesús. Preguntas no para saber, no para entender, no para tener conocimientos, sino para no creer. Esto es, para justificar su incredulidad. Espero que haya disfrutado de la primera parte. Si no es así, puedes buscarla en este mismo canal con este mismo título. Dos preguntas para no creer, parte 1. Como les dije, esta es la segunda parte y vamos entonces con la segunda pregunta también que le hicieron a Jesús. Gracias por conectarse con un café con la Biblia. En esta ocasión vamos a continuar estudiando el texto de Marcos capítulo 12, verso 18 al 27. Esta es la segunda pregunta para hacer caer a Jesús, caer en error. Y la vez pasada habíamos hablado de un asunto político religioso. Se le planteaba a Jesús para hacerlo caer, con aquel denario, con aquella moneda, con el dar el impuesto al César o el no dar impuesto al César. Pero esta vez es un asunto más doctrinal, más religioso, más de interpretación de las escrituras y del reino de Dios. Y veamos cómo sigue. Dice la segunda pregunta, comienza en el verso 18, diciendo: entonces fueron a ver a Jesús algunos saduceos. Estos dicen que los muertos no resucitan. Por eso le presentaron este caso. Aquí el texto es muy claro. Dice que algunos saduceos fueron a ver a Jesús. Los saduceos eran una secta religiosa. Una secta religiosa de la cual dice el autor aquí que ellos no creían en que los muertos resucitaban. No creían en la resurrección de aquellos justos. Ellos pensaban que el ser humano moría y ahí quedaba, en la tumba. Simplemente. Hoy se enseñan esas doctrinas también en nuestros medios, pero sabemos que es antibíblico. Entonces estos saduceos llegaron donde Jesús y le presentaron un caso difícil, pero también lo quisieron enredar con la escritura, con la palabra, porque hay personas que llegan a preguntar, pero llegan a preguntar con la palabra para hacer caer a aquella otra persona en error. Y veamos cómo sigue. Dice aquí: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin haber tenido hijos con su mujer, el hermano del difunto deberá tomar por esposa a la viuda para darle hijos al hermano que murió. Realmente ellos vinieron con esa propuesta y vinieron con un texto de la escritura, argumentando que Moisés les dijo que si una mujer no había tenido hijos con su esposo y este esposo moría, la ley decía que es el hermano el que tiene que casarse con esa mujer. Pero ¿es cierto que esto decía la escritura? ¿Es cierto que Moisés había dejado este mandato? Pues veamos, estudiemos un poquito el dato en el Antiguo Testamento. Hemos encontrado en Deuteronomios capítulo 25, verso 5, la referencia que hacían aquellos saduceos. Y veamos cómo dice. Dice la ley de Moisés: si dos hermanos comparten el mismo techo y uno de ellos muere sin dejar ningún hijo, la viuda no podrá casarse con ningún hombre de otra familia. El hermano de su marido deberá tomarla por esposa y así cumplir con ella su deber de cuñado. El primer hijo que ella dé a luz llevará el nombre del hermano muerto, con el fin de que su nombre no desaparezca
de Israel. Deuteronomio 25:5. Encontramos entonces que los saduceos venían con este mandamiento, con esta referencia, para hacer caer a Jesús en respuestas que ellos consideraban que no eran las correctas. Pero veamos que los saduceos dijeron que si un hermano moría, el otro tenía que casarse con la esposa. Sin embargo, aquí había un requisito, y veamos el requisito que está en el texto. Si dos hermanos comparten el mismo techo. Entonces ellos estaban aludiendo, o más bien yendo a la escritura, pero no con los detalles. Y es que esto hacen los que quieren tergiversar las diferentes doctrinas. Nos presentan un texto, pero no lo analizan a fondo. Es un texto que quiere justificar, un texto por pretexto, sin el análisis correspondiente. Cuidado con aquellas personas que te vienen diciendo es que la escritura dice esto y vos decís sí es cierto la escritura. No, analiza el texto a profundidad, porque ellos hablan de 7 hermanos que tenía la mujer y que tenía el hombre, el esposo de la mujer más bien. Entonces en este caso esos 7 hermanos tenían que vivir bajo el mismo techo. Ellos no lo dicen de esa forma. Tengamos cuidado cuando analizamos un texto. Pero veamos qué dijo Jesús. Digamos que este mandamiento sí se encontraba en la escritura. No exactamente como ellos lo plantearon, pero sí se encontraba en la escritura. Veamos qué responde Jesús al respecto. Entonces volvemos al pasaje donde habíamos quedado, donde le dicen: maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin haber tenido hijos con su mujer, el hermano del difunto deberá tomar por esposa a la viuda para darle hijos al hermano que murió. Pero ¿con qué intención vinieron con este planteamiento? Pues lo que sigue es la problemática, es la mala intención de estos saduceos. Dice entonces, basados en este texto, dice, en el verso 20, pues bien, maestro, había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó, pero murió sin dejar hijos. Entonces el segundo se casó con la viuda, pero él también murió sin dejar hijos. Lo mismo pasó con el tercero y con los 7, pero ninguno dejó hijos. Finalmente murió también la mujer. Mira que aquí ellos no están diciendo, como dijimos anteriormente, que vivían bajo el mismo techo, pero plantean una historia hipotética de que eran 7 hermanos y los 7 mueren. Entonces la pregunta que viene es la pregunta capciosa que quieren hacer enredar a Jesús para que cometa error y poder acusarle doctrinalmente. Veamos cuál es la pregunta en base a este planteamiento. La pregunta que ellos hacen o el cuestionamiento es el siguiente. En este caso, que habían 7 hermanos casados con la misma mujer, dice: pues bien, en la resurrección, cuando vuelvan a vivir, ¿de cuál de ellos era esposa esta mujer? Si los 7 estuvieron casados con ella. Esto era una pregunta para que Jesús pensara y no tuviera respuesta, porque hay personas que quieren no encontrar respuesta en la escritura para no creer simplemente. Es que yo no creo en la escritura porque si pasa tal cosa, como usted explica la otra. ¿No han topado con ese tipo de personas? Pues bien, Jesús aquí topó con los saduceos que no creían en la resurrección. Y mira cómo ellos se enfatizan. Dice, pues bien, en la resurrección, es decir, en lo que tú dices que existe, dicen, cuando vuelvan a vivir, es un énfasis que están diciendo eso, la resurrección. Y cuando vuelvan a vivir, quiere decir lo mismo. De una forma sarcástica tal vez. Cuando vuelvan a vivir, ¿de cuál de ellos era esposa esta mujer? Si los 7 estuvieron casados con ella. Es decir, allá en el cielo, cuando vuelvan a vivir, esta mujer va a tener 7 maridos. Y eso no es permitido. ¿Cómo vas a resolver el problema? Jesús les contestó. ¿Qué les contestó?
lo siguiente: ustedes están equivocados, porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando los muertos resuciten, los hombres y las mujeres no se casarán, pues serán como los ángeles que están en el cielo. Los saduceos no esperaban esta respuesta. Es una respuesta muy equilibrada, pero también confrontativa. Jesús les está diciendo: ustedes están equivocados. ¿Equivocados en qué? En cuanto a la interpretación de la Escritura, en cuanto a el poder de Dios. No conocían al Señor, no conocían las Escrituras realmente, porque estaban haciendo una pregunta fuera de serie. Dice: ustedes están equivocados porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Es decir, cuando vengan personas a contradecir, a preguntar, a hacer este tipo de cuestionamiento solamente para debatir, esas personas no conocen las Escrituras, ni siquiera el poder de Dios. ¿Por qué? Porque dice: cuando los muertos resuciten, los hombres y las mujeres no se casarán, pues serán como ángeles que están en el cielo. ¿Esto qué quiere decir? Que allá seremos transformados, no habrá matrimonio, no habrán parentescos. Todo eso se acabará. Estamos en un nuevo comienzo, en un nuevo mundo. Estamos en el cielo, seremos de una naturaleza angelical. Eso es lo que ellos no habían entendido, desde un punto de vista espiritual y físico. Pero Jesús no se queda solamente con esa respuesta, con solamente confrontarlos y decirle: ustedes no han interpretado la Escritura. Por eso es que hacen esas preguntas, porque no la conocen ni conocen el poder de Dios, cómo Él va a hacer las cosas. Es decir, los trata más bien de ignorantes. Por eso es que las personas hacen preguntas sin sentido, porque están ignorando las Escrituras. Y mira lo que dice Jesús también. Y Él defiende la doctrina y la deja clara. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído ustedes en el libro de Moisés el pasaje de la zarza que ardía? Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Con esto termina Jesús, diciéndoles palabra. Les estaba recitando aquella historia de la zarza ardiente en el desierto, donde Moisés encontró esa zarza ardiendo y Dios, Jehová, Yahvé, le dice a Moisés: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Está yendo a esa historia, está usando la Escritura para debatir a estos hombres. Y les dice: recuerdan lo que dijo Dios a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué está hablando ahí? Estos hombres ya habían muerto. Estos hombres ya habían pasado a la historia, Abraham, Isaac y Jacob. Pero Dios los toma como que están vivos, como que estos hombres están en la resurrección para la promesa, porque Él les dice: y Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Es decir, si ellos hubieran quedado en la tumba, si Abraham, Isaac y Jacob ya se les hubiera acabado la vida simplemente y ahí llegara toda la historia, entonces Dios no se hubiera referido a que Él en el presente sigue siendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque hay una verdad intrínseca en la Escritura que dice que Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Y ahí es donde les dice: ustedes están muy equivocados por eso, porque no están leyendo la Escritura, no han tomado en cuenta este pasaje. Hay muchas
personas que hoy preguntan. Preguntan porque no han estudiado la Escritura y creen saberlo, porque encontraron un texto fuera de contexto para hacer un pretexto. Y vienen a ponerlo como si fuera la última fórmula para contradecir lo que hemos creído, nuestra fe. Pero hay que decirle, ustedes están muy equivocados. No conocen la Escritura, ni siquiera el poder y el plan de Dios. Quisiera dejarlo hasta aquí, este estudio. Gracias por estar de nuevo con nosotros, con un café, con la Biblia. Solamente quiero retomar 3 aspectos de este par de estudios bíblicos. Y quisiera advertir, cuidado con las preguntas que hace la gente. Esas preguntas pueden ser no porque tengo duda, no porque quiero aprender, sino para hacerte caer en error. No debes entrar en vanas discusiones con personas necias que quieren solamente enredar. Y recordemos, las preguntas de muchas personas y los argumentos contrarios son solo para justificar su incredulidad, para decir, mire, nadie me ha respondido esto, por eso yo no creo en Dios. Mucho cuidado. Muchas gracias a usted que se ha quedado hasta aquí. Le invitamos a seguir este canal y si te gustó, recomienda este video. Muchas bendiciones.